Tú sabes, muchas veces nosotros buscamos a Dios de tiempo en tiempo, pero Dios me recordó esta palabra precisamente ayer cuando estaba orando, y pude ver a Jesús en mi habitación. Y les confieso algo, le pedía perdón porque muchas veces lo he dejado ahí esperando. Pero cuando recibí esta palabra de parte de Dios dije, nunca más, desde ahora en adelante, cuando Jesús esté ahí metido en mi habitación, todos los días voy a tener un tiempo con Jesús. Amén. No lo dejen a Jesús. ¿Saben que Jesús los está esperando en su lugar, en su habitación? Él está ahí esperando que tú le des una palabra, que tú le digas algo. Y muchas veces Él se queda ahí sentado, tan solo esperando a que tú vayas. Y muchas veces le hemos hecho pactos a Dios y le hemos dicho, Señor, ven y siéntate en mi cama. Y sí, Él viene y se sienta, pero después lo dejamos ahí en la cama y no lo volvamos a ver más. Y Dios quiere que tú lo sientes en tu casa, en tu cuarto. Quizás alguno dirá, ¿será que le tengo que hacer una habitación aparte a Dios? No necesariamente. Puede ser tu habitación, en el baño, encima de tu casa, el lugar donde tú tengas intimidad con Él, un lugar donde tú te puedas apartar a solas. Realmente esto fue lo que hizo crecer nuestro grupo. Dios me dijo, vuélvanse nuevamente a la esencia. Éramos un grupo de 8 personas y ni siquiera éramos un grupo formal. Yo quiero contarles cómo inició todo este lugar, la vigilia, cómo iniciamos nosotros, cómo es que hoy en día hay una banda. Nunca eso se pensó, ni siquiera yo pensaba eso. Todo comenzó un día porque yo quise no solo conocer a Jesús de tiempo en tiempo, yo hice lo de esta mujer. Yo le hice un lugar al Señor y fue en mi habitación. Y le dije, Señor, yo quiero que tú vengas a mi habitación. Y les aseguro, 1 mes y medio, todos los días entraba a la presencia de Dios. Lloraba en su presencia porque Jesús estaba tangible en ese lugar. Cuando terminé el mes y medio, sin un día, sin ni siquiera descachar un día, recuerdo que comencé a sentir un hormigueo por mi brazo derecho. Y dije, qué extraño, me acosté a dormir. Me acosté a dormir como de eso de las 11 de la noche. A las 2 de la mañana me despierto y me acuerdo que mi cuerpo estaba completamente temblando, pero no me asusté. Algo me dio paz y me volví y me quedé dormido. Al otro día empecé a orar y yo no me acordaba de lo que había vivido. Y empiezo a orar y me acordé. Uy, yo anoche temblé y sentí como que ese temblor comenzó a venir sobre mí en el momento que empecé a orar. Y empezó a venir sobre mi mano derecha. Y no pude parar mi mano derecha y mi mano derecha no se podía dejar de mover. Y yo le dije, Espíritu Santo, si eres tú. Yo busqué mi Biblia y le dije, tú coloca los versículos que quieres dedicarme, ya que yo no estoy moviéndome la mano, tú me la estás moviendo sola. Y comencé a buscar los versículos de la Biblia y todos eran promesas. Es más, hoy traje la Biblia la Biblia viejita, mírenla, con la que Dios comenzó a hablarme a mí. Y yo comencé a impresionarme. Y yo decía, ¿será que si le cuento esto a mis amigos van a pensar que yo estoy loco? Pero yo estaba viviendo todas estas experiencias con el Señor. Y un día se me dio por abrir el corazón y le comencé a compartir a los amigos todas las experiencias que estábamos viviendo y todo lo que me estaba pasando. Y comencé a orar por un muchacho y el muchacho venía deprimido. Cuando le puse la mano sobre la cabeza, el muchacho comenzó a hablar en otras lenguas y no podía parar de hablar en otras lenguas. Y dije, wow. A causa de esto, un amigo mío, que fue también utilizado para que yo me avivara, comenzamos todos los días a orar y fuimos a mi casa. Y en mi casa Dios comenzó a hacer algo.
La verdad, le voy a decir algo. El único que era metido realmente en ahí con la presencia de Dios y era una mujer de oración era mi mamá. Los demás éramos cristinos, primos de los cristianos, ¿tú me entiendes? Pero cuando Dios comenzó a meter este avivamiento en la casa, Dios comenzó a cambiar todo. Recuerdo un día que mi mamá sale de vacaciones, mi papá se quedó en la casa y yo metí a todos los chinos a orar en la habitación, porque yo estaba asombrado con lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y yo no quería quedarme solo con la experiencia. Yo me empecé a dar cuenta que cuando yo oraba por los demás, lo que a mí me pasaba en la habitación, yo se lo pasaba a los demás. Y empezaron a llenar personas y empezaron a llegar. En eso yo recuerdo que me tocan la puerta, yo abro la puerta y es mi papá el que me está tocando la puerta. Y mi papá me dice, yo quiero orar con ustedes. Y yo, wow. Y yo me acuerdo que ese día yo le oré a Dios y por dentro yo le dije, Señor, úsame, si con alguien me tienes que usar es con mi papá. Coloqué las manos sobre él y le dije, bueno, Señor, bautízalo. Y en ese momento Dios lo bautizó y él comenzó a hablar en otras lenguas. Y empezó a hablar en otras lenguas. Dios comenzó a tocar a mi papá. Luego Génesis. Mi hermana también fue tocada por ese avivamiento. En fin, hoy en día todos le servimos a Dios. Mi hermana Génesis, la que canta aquí, hoy no pudo venir porque tiene unos previos, pero ella se entregó por completo a los pies de Cristo. Mi papá hoy en día es el que está allá atrás, mi mamá. Mi hermana hoy en día está siendo pastora y está predicando por todos lados. ¿Todo por qué? Porque un día se tomó la decisión de traer a Dios a la casa. Y cuando traje a Dios a mi casa, a mi cuarto, Dios no solo cambió ese cuarto. Miren, es que Dios es tan grande que cuando tú lo decides traer a tu habitación, Él no se va a quedar ahí. Él va a tocar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Dios va a cambiar todo, absolutamente todo tu entorno. Dios lo cambiará. No solo vendrá bendición natural, vendrá bendición espiritual, también vendrá bendición natural. Dios te comenzará a engrandecer. Dios te empezará a colocar como cabeza y no como cola. Dios comenzará a colocarte a ti en lugares de honra. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo una experiencia que cuando yo tenía como 8 años de edad, ¿saben? Yo creo que Dios ya sabía lo que el enemigo ya sabía lo que Dios iba a hacer con nosotros y especialmente conmigo. Y recuerdo que a mí me la montaban mucho y me pegaban porque casi todos los de la urbanización eran más grandes que yo. Pero unas palabras que me marcaron a mí cuando tenía la edad de 7 años, es un muchacho como de 12, 13 años, me queda mirando y me dice, niño, ¿usted por qué no le hace un favor a la humanidad? ¿Por qué no se monta en esa antena que está allá y se tira? Y verá que usted le hace un favor a la humanidad. Y saben, esas palabras duelen, porque cuando yo fui creciendo, yo era el estorbo, supuestamente lo que el enemigo me hacía pensar. Yo era un don nadie. Y saben, todas esas palabras comenzaron a funcionar. Entonces si me ponían a hablar en público, yo temblaba, tartamudeaba. Las personas pensaban que yo era hasta tartamudo, pero no era tartamudo. Era que las palabras de las demás personas me habían marcado. Pero tomé la mejor decisión. Metí a Dios a mi habitación. Y cuando Él viene sobre ti, Él te transforma por completo. Él cambia tu corazón. Y comenzó a decirme Dios en la habitación, no, Manuel, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido. Y empezó a Dios a darme las promesas en la habitación. Y me dijo, si tú eres fiel, yo te colocaré sobre el trono de Israel y gobernarás y te colocaré en alto y serás cabeza y no serás cola. Y comenzó Dios a hablarme. Y comencé a darme cuenta que yo sí tenía un destino. Por una decisión traje a Dios a mi casa y Él empezó a hacerlo diferencia.
Me empezó a pasar lo de la tsunamita. Dios cumplió las peticiones de mi corazón. Anhelaba, no saben cuánto anhelaba. Todos los grandes evangelistas ministran con una banda. Y yo veía a Aquiles Hazar y él ministraba con su banda. Y yo quería hacer lo mismo que él, pero yo no lo podía hacer porque yo no tenía mi propia banda. Y lloraba y oraba y oraba. Y solo Dios lo conocía en mi corazón. Yo a nadie le había dicho el deseo de tener una banda. Y solo se lo pedí en mi corazón y le dije: bueno, Señor, si está en ti, regálame una banda. Y un día un hombre me llama y me dice: Manuel, Dios me habló en sueños. Era algo increíble. Y me dijo que le depositara 10 millones de bolívares y haga lo que quiera con eso. Cuando él me dijo eso, yo dije: la banda. Bueno, están los instrumentos y ahora los músicos. Y recuerdo que yo le dije, en ese entonces estaba Carlos, Génesis y Dani. Y yo recuerdo que Carlos me dijo: compre el piano, Manuel, porque no hay nadie que toque esos instrumentos. Y yo le dije: no, yo voy a hacer lo contrario. Yo voy a comprar los instrumentos y Dios me va a traer los músicos. Porque si Dios me está dando los instrumentos, Él también me quiere dar los músicos. Y compré todos los instrumentos, excepción de la batería que llegó después. Y Dios fue trayendo a cada una de las personas que también fueron tocados por esa unción que yo buscaba en el lugar secreto. Todos la mayoría de los que tocan ahí han sido influenciados por la unción. Génesis fue cambiada por esa unción. Carlos, ay, si les contara de Carlos. Dios lo alcanzó a él en una vigilia así como la que están ustedes, pero era en mi casa. Y él llegó en una actitud así, todo cerrado. Porque es que le dijeron, Génesis le dijo que iban para una fiesta. Y claro, cuando se encuentra con un grupo bíblico, y él era de rumba, y ustedes saben, costeño. Y él estaba así, bravo porque lo invitaron cuando él no quería. Y de repente él está en el grupo y Dios me comienza a dar una palabra. Y digo: aquí hay un muchacho que está peleado con su papá. Y este muchacho empieza a bajar los brazos de una vez. Y les digo la verdad, yo casi no me he sentado a hablar con él, pero a mí Dios me dijo que era él. Y yo iba a decir el nombre por la actitud que él tenía. Y yo lo iba a hacer para sorprenderlo y para que él se diera cuenta que en ese lugar estaba Dios. Pero hubo algo que me detuvo. De repente yo volteé a mirar a Carlos y Carlos ya estaba con las manos levantadas. Cuando terminó el grupo estaba secándose las lágrimas, los mocos, eso estaba... ¡ah! Eso fue tremendo como Dios lo tocó. Y cuando me acerqué y le dije: ¿eres tú?, él no se sorprendió. Él sabía que Dios a mí me había dicho que era él. Y en un grupo como eso, ahí está Carlitos. Y les digo algo, desde ese día nunca se ha apartado. Él siempre ha estado acá. Siempre ha estado acá. Nunca se ha apartado. Digo que es de los más fieles que ha estado conmigo. Él está acá. Una vigilia, Dios lo tocó. ¿Todo por qué? Porque un joven se creyó atreverle a hacerle un cuarto al Espíritu Santo. Y ahora hay una banda tocando. Pero antes no había una banda. Antes teníamos un equipo. ¿Cuántos se acuerdan del equipo? Y con el equipo, igual la presencia de Dios tocaba a las personas. ¿Saben? No es la banda, no es Manuel, es el Espíritu Santo. Hagámosle un lugar al Espíritu Santo. Como vigilia, se los digo a todos, hagámosle un lugar a Dios. Y Dios va a cumplir todos los sueños que tú tengas en tu corazón. Hazle un lugar a Él. Y Dios va a cumplir todo. Cada anhelo, cada deseo que tú tengas, Dios lo va a cumplir. Dios cambió cada parte de mi vida. ¿Se acuerdan del pastor de México? Anhelaba yo
traer una persona a este lugar, una persona que bendijera al pueblo. Y Dios me contacta con un hombre de México y resulta ser pastor. Y viene a esta vigilia y todo se hace por un momento, por sobrenaturalidad de Dios. Y yo puedo decir, en esta vigilia han estado pastores de talla internacional predicándoles a ustedes como vigilia. Todo porque un muchacho un día se atrevió a creerle al Señor. Pero la invitación no es que me vean a mí. Ustedes pueden tener lo que yo tengo y pueden tener mucho más. Pero la invitación es, vamos a hacerle un lugar al Espíritu Santo. Todos los días lo vamos a buscar. Hay una historia que me llama mucho la atención y la he contado varias veces, pero hay gente nueva que no la ha escuchado. Y es un hombre que era un hombre ya de edad avanzada. Y él se acercó al pastor y le dijo: pastor, yo tengo una necesidad de Dios. Yo estaba por mucho tiempo en la iglesia, pero yo no sé cómo orar. No tengo ni idea cómo hacerlo. Y el pastor le dijo: mire, señor, usted agarre una silla y enciérrese en su habitación. Y este señor ya era un señor de edad avanzada, tenía como 75 años de edad. Y este señor colocó una silla enfrente y él se sentaba en otra silla. Y él comenzaba a hablar ahí con Jesús. Y le pasaban las horas. De repente dijo: no, voy a cerrar la puerta porque si pasa mi hija y me ve hablando solo dirá que estoy loco. Entonces cerró la puerta y empezó a hablar. Todos los días hablaba con Jesús, que se sentaba en su habitación. Pasaba momentos de intimidad, pasaba momentos de felicidad. Y un día se fue para donde el pastor y le dijo: pastor, tengo que darle las gracias, porque después de que usted me enseñó que yo tenía que hacerle un lugar a Dios en mi habitación, ahora paso tiempos de felicidad. No sabe cuánta felicidad tengo en mi corazón. No sabe cuánta alegría me da encontrarme todos los días con Jesús en la habitación. Cada mañana que yo llego, para mí hay un gozo, hay una alegría, hay una satisfacción. Saber que ahí está Jesús y yo puedo hablar con Él y yo le hablo a Él y Él me habla a mí. Y es tan hermoso compartir esa intimidad con Él. De repente el pastor comienzan a salírsele las lágrimas y lo abraza y le dice: me has enseñado demasiado. Y el Señor se fue. Tiempo después él no vuelve a ver al Señor en la congregación. Y de repente ve a la hija del Señor y la manda a llamar: ven, ¿qué pasó con tu papá que no lo he vuelto a ver? Él es un hombre de Dios. Él me enseñó una lección muy grande. Pues Él me enseñó a cómo tener intimidad con Jesús, aún yo siendo pastor. Dígame dónde está Él, cuénteme. Y le dice: pastor, mi papá murió, falleció. Y el pastor se queda así: pero cuénteme, ¿cómo murió? ¿Cómo falleció? ¿Qué le pasó? Pastor, fue algo tan raro. Él estaba feliz, él estaba gozoso en su habitación. Él estaba lo más de alegre, pero estaba acostadito en su cama. Y de repente yo me fui al supermercado y salí. Pero cuando yo volví, yo vi que él estaba echado en la silla y abrazado de la silla. El pastor comenzó a llorar. ¿Saben en qué brazo se murió ese viejito? Se murió en los brazos del Espíritu Santo. Qué bueno es vivir y morir con el Señor. Qué bueno es saber que Dios está conmigo en cada momento de mi vida. Si traes la presencia de Dios a tu vida, vas a ser feliz, te lo garantizo. Es lo único que me permite ser feliz. Al hombre nada lo sacia en esta tierra. Si tu alma está seca,
si tu alma está vacía, si algo te falta en tu corazón y tú no sabes qué es, yo te digo, lo que te falta es un encuentro con Dios. Es un encuentro con Él. Cuando lo encuentres, dirás como el salmista, dirás: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a agua de reposo Él me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Podrás decir la oración del salmista. Sabrás que en Dios se encuentra el todo de tu vida. El libro de Eclesiastés termina diciendo: el todo del hombre es: teme a Jehová y apártate del mal. Ese es el todo que tiene un hombre. Sí, tu familia va a ser feliz, pero cuando la presencia de Dios esté en tu casa, nada va a estar tan feliz. Y con esto, ya que estamos en diciembre, aprovecho y les cuento esta historia. Había una vez un pesebre, y de repente ese pesebre llegó una mujer y un hombre, y comienzan a dar a luz un niño. Sí, es ese niño, el que tú sabes, Jesús. La presencia de Dios tangible llegó a un establo, a un pesebre, y era donde vivían los caballos. Pero ¿saben qué empezó a pasar? De repente una compañía de pastores vienen y adoran. De repente una estrella se posa sobre ese pesebre, y una compañía de reyes magos también vienen y le dan presente incienso, mirra y oro. Y yo me imagino que la gente miraba y decía: ¿quién estará allá? ¿Quién estará en ese pesebre? Porque desde que llegó, todo fue transformado. Ahora hay reyes magos, ahora hay pastores en ese lugar, ahora hay una estrella parada en esa mitad. ¿Quién ha llegado a ese lugar? Jesús, la misma presencia de Dios. ¿Sabes que Él es el único que atrae las multitudes? Donde está el Espíritu de Dios, ahí está el éxito, ahí está el triunfo. Sé como la Sulamita. La Sunamita hizo un lugar al Espíritu Santo. Ella ya estaba cansada que el profeta viniera de vez en cuando. Ella dijo: no quiero una bendición parcial, quiero una bendición total. Y le hizo un lugar al Espíritu de Dios. Entonces lo primero que hubo fue: Dios le cumplió la petición que tanto anhelaba en su corazón. La libró de la hora de la prueba, y Dios le restituyó todo lo que había perdido. ¿Quieres más? Aún Dios te añade la felicidad, la justicia, la paz, el gozo. ¿Qué más necesitas? Con Dios lo tienes todo. Con Dios no te hace falta nada. Finalmente, lo que dijo Manuel de traer la presencia de Dios a nuestras vidas, de alguna manera yo lo pienso complementar con esto. Mira, en 2 de Samuel capítulo 6, tú vas a encontrar una historia bastante particular, y es que fue la vez en la que David trató de traer la presencia de Dios hasta Jerusalén. Fíjate lo que está pasando. David, examinemos un poco el contexto. David es un hombre increíblemente loco por la presencia de Dios, absolutamente falto de cordura cuando en los asuntos de Dios se trata. Y él tiene un anhelo en su corazón: traer la presencia de Dios. Y él la manda a traer porque la presencia de Dios en aquel tiempo se encontraba en una especie de cajita que le llamaban arca. ¿Hasta aquí estamos? ¿Me he hecho entender? Bueno, David trata de traer esa presencia de Dios que está dentro de un arca, y la pone dentro de unos bueyes. Eran unos bueyes los que llevaban el arca encima. Y fíjate lo que ocurrió: todos danzaban, todos gritaban, todo era muy contento porque la presencia de Dios iba hasta Jerusalén. Pero resulta que un hombre llamado Usa se dio cuenta que como que la presencia de Dios, es decir, el arca,
estaba tambaleando. Tal vez habían baches en el camino, qué sé yo, y los bueyes tropezaban y casi que el arca se estaba cayendo. Como cualquier persona, él pone la mano y se le olvida que esa es la presencia de Dios. No es cualquier cajita de oro, es la presencia de Dios. Y al tocar el arca, Usa muere. Pero esa no es la historia. Lo que yo te quiero decir es que en ese momento, cuando Usa muere, la presencia de Dios se detiene. Todos dicen, detengamos esto, no podemos seguir, no podemos avanzar. El arca se tiene que quedar aquí. Y el versículo 11 concluye esta historia diciendo: y estuvo el arca de Dios en casa de Obed-edom, geteo, durante 3 meses. Y bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. Fíjate lo que ocurre aquí. Obed-edom fue el hombre que tuvo la dicha y el privilegio de recibir la presencia de Dios en su casa. Fíjate lo que está ocurriendo. La presencia de Dios va viajando, va rumbo hacia Jerusalén. Ese era su destino. Y de repente algo ocurre. Detienen la caravana, detienen todo lo que está ocurriendo y se queda en las tierras de un hombre llamado Obed-edom. La enseñanza o la gran aplicación que tú y yo podemos tener aquí en esta historia es que Obed-edom, al recibir la presencia de Dios, prosperó en todo lo que hizo. Todo lo que tenía le salía bien. En el tiempo que la presencia de Dios estuvo con Obed-edom, todo le iba bien. Pero en realidad, ustedes no necesitan bueyes para que realmente la presencia de Dios venga a sus vidas. El hecho de que ustedes entren aquí, al 4º piso del Colegio de Benecer, como dijo Manuel, tal vez engañados como me lo hicieron a mí, puede cambiar sus vidas por completo y la presencia de Dios va a empezar a mejorar todas las áreas de su vida. Un mini testimonio para alentarte y terminar y darte la bendición. ¿Sabes? Estamos organizando el concierto. No había plata para el concierto, luces, tarima, sonido y publicidad y todo lo que se va a hacer para ese día. Esos son millones, es mucha plata. Y la verdad yo te voy a decir que en mi cuenta bancaria no está. No tengo cuenta bancaria. Pero el asunto es que a este punto, ya Dios pagó todo ese concierto. Sinceramente, no es porque seamos la mejor banda de Cúcuta, hay mejores. No es porque tengamos las mejores canciones cristianas. No es porque Jesús Arias me haya llamado al celular y me dijo, hey, yo quiero tocar con Cristófanes. No. Algún día, pero todavía no. El punto es que la presencia de Dios que Manuel nos ha repartido como banda, esa presencia de Dios nos ha brindado todo lo que hemos necesitado para el concierto. Cualquier proyecto, cualquier anhelo, cualquier hijo que quieras tener, créeme que la presencia de Dios puede hacer que viva. ¿Listo?